Te damos gracias, Señor, por esta noche. Queremos que seas tú el que traiga tu hablar, que traigas tu carga, que traigas tu visión en esta reunión. Ministra a cada familia, a cada pareja, a cada hermano. Señor, abre los lugares celestiales ampliamente para tu deseo y para tu propósito. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por otra noche más. Este es nuestro tercer mensaje sobre el tema de la voluntad de Dios. Quiero mencionar a los hermanos, porque a veces hemos dado introducciones y no están todos. Hoy tenemos un grupito más grande. Que estos mensajes no son un resumen de lo que usted va a estudiar. Porque no hace falta eso. Yo no voy a repetir lo que está ahí. Eso usted lo va a estudiar y lo va a ver. Una querida hermana testificó algo de mucha motivación, donde dijo que estos mensajes le habían ayudado a ella para abrir más y ver más claramente las cosas. Y ese es el propósito de estos mensajes. Es una palabra adicional en donde muchas cosas que estaremos hablando aquí no aparecen directamente en lo que usted va a estudiar, pero está íntimamente relacionado. Así que el tema de esta noche es un tema muy importante, muy crucial, especialmente en estos tiempos. Los hermanos han estado compartiendo en diferentes maneras la importancia de la oración en este tiempo de pandemia en que estamos. Y después de estudiar bien esta semana, de pronto nos damos cuenta de que hay algo más que necesitamos profundizar. Vamos a intentar reenfocar muchas de las cosas que usted ha leído y va a leer, inclusive esta próxima semana y el resto de su vida. Y yo diría que debemos reenfocar inclusive toda la Biblia hacia este tema que les quiero mencionar esta noche, que en cierta medida, por eso mencioné el jueves pasado, que esta palabra pudiera ser el mensaje número 6 de la línea sobre el gran misterio, porque está íntimamente relacionado. Por eso me sentí muy motivado en compartir con ustedes estas palabras de introducción, porque son un seguimiento. Sabía que era un seguimiento a la base que ya habíamos establecido. Y como les dije siempre, los mensajes del gran misterio no son únicamente para los matrimonios o para las parejas que se van a casar. Este es el mensaje céntrico para la iglesia, para que el Señor pueda obtener los vencedores. Si usted vence en su casa, usted vence en cualquier lugar, yo se lo aseguro. Y esta noche vamos a reenfocar el tema de la oración. Y el título de este mensaje es Orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Ahora, hemos visto, y lo vamos a ver más esta semana, en el libro El Ministerio de Oración de la Iglesia, del hermano Watchman Nee, especialmente un capítulo muy crucial que él tiene, que dice que el hombre tiene que armonizar con la voluntad de Dios en la tierra para que entonces Dios se mueva. Esa palabra yo la recibí hace muchos años, fue de mucha impresión. Recuerdo, de hecho, cuando llegué aquí hace 11 años a la iglesia en De Soto, lo primero que hicimos fue juntarnos y dedicar por lo menos 15, 20 minutos
antes de comenzar a leer a empezar la reunión de oración, a leer ese libro. Y nos impactó mucho ese asunto de armonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, pero en ese tiempo no tenía la base que tengo hoy para compartirles lo que les voy a compartir. La pregunta es, ¿por qué Dios se restringe? ¿Por qué Dios tiene que esperar por el hombre? Hay muchas respuestas, pero vamos a trabajar una que armoniza con toda la carga y con todo el deseo y con toda la voluntad de Dios. Así que esta noche, como siempre, vamos a trabajar con muchos versículos. En la Biblia no sé, cualquiera me puede contradecir a mí, pero en la palabra, si la Biblia lo dice, lo dice. Hay una expresión que la sacamos del libro El Ministerio de Oración de la Iglesia, y quiero que la vean con cuidado. Parece sencilla, pero no lo es. Dice, así como Dios se expresará en la eternidad por medio de la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, así se expresa ahora mediante el cuerpo de Cristo, y eso lo agregué yo, por eso lo puse entre comillas, la novia del Cordero. Es decir, que en la eternidad Dios va a tener una armonía con su esposa por toda la eternidad. Pero ahora Dios está trabajando con su esposa, con su novia, está trabajando con su novia para prepararla para cuando llegue el momento de nosotros entrar en las bodas por la eternidad, estar debidamente capacitados. Sé que nosotros no pensamos que estamos bajo entrenamiento, que estamos bajo perfeccionamiento, pero sí lo estamos. Y lo estamos para ser la esposa del Cordero. Todo lo que le acontece a usted, todo lo que está pasando en su vida, aunque Dios lo haya elegido, lo haya traído aquí, es con el objetivo de ser la esposa del Cordero. Una maravilla eso, la esposa del Cordero. Así finaliza el libro de Apocalipsis, que va a ser nuestro último versículo. Ahí finaliza. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, pero va a ser también el principio de otra dimensión, donde Dios va a tener la oportunidad de poder Él vivirse y expresarse en conjunto con su novia, su expresión corporativa por todo el universo y por todos los siglos de los siglos. O sea que la Biblia finaliza para empezar entonces lo que Dios quiso comenzar con Adán y Eva, pero se atrasó. Solamente se atrasó porque Él lo va a llevar adelante. Así que vamos al punto B. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 5:5 dice, mas Él nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado en arras el Espíritu. Isaías 62:5 dice, pues, como el joven se casa con la virgen, tus hijos se casarán contigo, y con gozo de novio por su novia se gozará por ti tu Dios. Cuando una joven tiene su novio, y cuando esa relación del novio y la novia va avanzando,
que el novio siente que finalmente esa va a ser su compañera, le compra un anillo de compromiso. Y eso viene desde tiempos antiguos, donde el novio traía una dote, traía cierta cantidad de dinero a la familia, a los padres, como señal de seriedad de ese pacto. Pero ahora se simplifica bastante con un anillo. Y ese anillo es tipo de las arras, es la garantía, un adelanto de la garantía de que este compromiso es serio y que vamos a llevarlo a las últimas consecuencias, hablando positivamente. El Señor hizo lo mismo con nosotros. Él nos dio un adelanto. Y si creemos que el Espíritu todo inclusivo es una maravilla, para el Señor fue un adelanto. Él está abriendo su dimensión celestial a nosotros por el Espíritu y nos trata como una novia y nos da una garantía. Nos da una garantía. Por eso dice, nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu. Aleluya. Nos ha dado en arras el Espíritu. Pero aquí en Isaías 62:5, y este versículo ya lo habíamos trabajado antes, pero quiero trabajarlo un poquito más esta noche, es un versículo misterioso, muy misterioso. Pues como el joven se casa con la virgen, y de aquí en adelante comiencen a pensar todo lo que estoy hablando en la relación de Dios con su esposa. Todo lo que estamos hablando es así. Pues como el joven se casa con la virgen, tus hijos se casarán contigo. Y con gozo de novio por novia se gozará por ti tu Dios. Parece un trabalenguas. Pero está hablando las diferentes dimensiones del Dios triuno. Por un lado es el Padre, que como vimos en el primer mensaje, el Señor tiene como voluntad principal producir muchos hijos, edificar a los escogidos y a los que han sido elegidos antes de la fundación del mundo, mediante la impartición de las arras, que es el Espíritu, que es un adelanto de su vida para hacernos sus hijos. Pero por otro lado, ese es el Padre. Pero por otro lado, estos hijos se convierten también en la novia del Hijo. Por un lado, el Dios triuno es nuestro Padre, pero por otro lado, también Cristo es nuestro novio. Esto no es para entenderlo, esto es para disfrutarlo. No trate de entenderlo, solamente disfrútelo. Y por eso dice, y con gozo de novio, por su novia, se gozará por ti tu Dios. ¿No es una maravilla eso? Hace un tiempo atrás, hace unos 2 años atrás, estaba en una conferencia precisamente con el hermano Rhys Carradine, que lo vimos el jueves. Y en medio de su compartir, él dijo, les tengo una pregunta. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? Me gustaría tenerlos de frente para que me contestaran. Porque nosotros le dijimos, la economía de Dios, no. ¿Okay? Vivir en el Espíritu, no. ¿Okay? Y muchos dijimos muchas cosas, pero no conseguimos cuál fue el tema central de toda la Biblia. Y dice, el tema central de toda la Biblia es el romance divino. Es el romance universal de Cristo con su iglesia. ¿Se imaginan?
Dice, eso es todo el centro, el meollo, lo que está escondido en toda la Biblia, desde que comienza hasta el final. Ese es el tema principal. No sé cuántos de ustedes pudieron decir que ese era el tema principal, pero yo les aseguro que no mucha gente puede pensar que ese sea el tema principal. Pero si partiendo de esa base creemos que ese es el centro y el motivo por el cual Dios ha hecho todas las cosas, entonces necesitamos prestar más atención a muchos detalles de esa relación de noviazgo entre Cristo y la iglesia. Por eso Jeremías 31-33 tiene mucho peso, y en estos días ya terminamos el entrenamiento de Jeremías. Ustedes lo van a tener próximamente. Muchos de estos puntos que tocamos les van a parecer conocidos ahí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón las describiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que Jeremías nos está diciendo que lo que Dios hizo es que la ley que estaba externa, que era una proyección de Él mismo, ahora Él, como la ley, está dentro de nosotros. Y de manera automática trabaja en nosotros para ganarnos poco a poco, hasta que finalmente seamos como Él es. Ese es el regalo hermoso que el novio nos dio a nosotros, como arras. Así que, considerando esa palabra del hermano, tenemos que decir que necesitamos poner atención a cuáles son los detalles que Dios quiere que sepamos, que Él como esposo, como futuro esposo, y Él y nosotros como su novia, debemos trabajar. Debemos trabajar. Creo que no hemos prestado mucha atención. Creo que la religión nos ha marcado mucho, nos ha dañado mucho, y todavía vemos la Biblia en términos de enseñanza, de aprendizaje, de memorización. Pero si miramos la relación de una pareja, es completamente diferente. Así que en el punto número 2 quiero profundizar un poco más en este asunto de la relación con la pareja. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese era Pablo. ¿Sabe cuál era el objetivo de Pablo? ¿Para qué está edificando la iglesia? ¿Para qué estuvo compartiendo de todo el proceso de Dios? Para presentarnos a nosotros como una virgen pura a Cristo. Ese era el ministerio de Pablo. Y aquí hay unos versos de Oseas. El libro de Oseas, yo sé que es un poco difícil de tragar, pero estos versos que escogimos tienen cierta dulzura. No tienen el otro ámbito del libro de Oseas, que es exponer la infidelidad del pueblo de Israel. Pero aquí está Dios enamorando a su pueblo. Y dice, te desposaré conmigo para siempre. Y quiero decirles que esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel no lo aceptó, ahora esos versos son para nosotros. Estos versos son para nosotros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en benevolencia amorosa y en compasiones.
Sí, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y aquí está lo interesante, cómo se mezcla el Antiguo y el Nuevo Testamento con el tema de la voluntad de Dios. Y en aquel día yo responderé, declara Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y eso lo amarramos con Mateo 6:10. Le dije que iba a tocar siempre a Mateo 6:10 de algún lado u otro. Está lleno de revelación ese versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero si conectamos Oseas 2:21 con Mateo 6:10, tenemos que decir que está el enamorado hablando con su prometida y le está diciendo cosas hermosas. Te voy a desposar y te voy a desposar en justicia, en derecho. Es decir, yo voy a honrarte, yo voy a eliminar toda injusticia. Te voy a querer, te voy a cuidar con benevolencia amorosa. De una benevolencia amorosa, una buena traducción sería también con una voluntad de amor. Una voluntad de amor. Y en compasiones, es lo más que hemos tenido todavía. En mucha compasión de parte del Señor por nosotros. Es Él enamorando a su esposa, enamorando a la novia. Pero aquí salta algo misterioso donde dice: en aquel día yo responderé, declara Jehová. En aquel día. ¿Qué día? Está hablando con la novia, le está prometiendo que se va a casar con ella, que la comprometió, que la va a cuidar, y de momento salta: y en aquel día responderé, declara Jehová, responderé a los cielos. ¿Cómo Jehová responde a los cielos? ¿Qué tiene que ver eso con la novia? Y ellos, los cielos, responderán a la tierra. Pero sin embargo el Señor dice: cuando oren, y ahora le digo, novia, oye novia, cuando ores a tu prometido, tienes que tener claro que él lo que desea es que el reino descienda a la tierra. La segunda cosa que tienes que tener clara, novia, es que él tiene una voluntad. Llevamos ya 2 mensajes y van a estar por los próximos, van a haber 8 mensajes en este tema de la voluntad de Dios, que comienza en Efesios 1 y sigue, Efesios 3, Efesios 4, Efesios 5, 6, ahí está la voluntad de Dios completa en toda su amplitud. Y entonces le dice a la novia: recuerda que cuando tú ores tienes que estar en armonía para que la voluntad de Él se haga, pero es como está en el cielo, tiene que estar en la tierra. Quiere decir que la novia de Oseas está hablándole a su novio y está teniendo contacto con su novio, y entonces los cielos son estremecidos por la oración de la novia que sugiere el Señor en Mateo 6:10. Los cielos se estremecen y Dios dice: yo respondo a los cielos. Yo voy a responder a los cielos. Los están estremeciendo. Mi novia me está hablando, me está diciendo algo. Yo voy a responder a esos cielos. Y que entonces los cielos respondan a la tierra. ¿Qué van a responder? Su deseo, su voluntad, que su novia a su vez le trajo. Recuerden que ahora este es el tercer intento que Dios tiene para establecer una relación con otra entidad. Recuerden que cuando Adán y Eva se juntaron, Dios tenía el deseo de que esa pareja viniera a ser el modelo y la expresión de lo que Él quería hacer con su pueblo. Todo lo que ellos hicieran como esposo y esposa iba a ser un reflejo
directo de lo que está sucediendo en los lugares celestiales. Y ahora falló. Y entonces falló. Volvió con el pueblo de Israel, intentó lo mismo, falló. ¿Y qué está haciendo el Señor ahora? Ahora el Señor está entrenando y perfeccionando a su novia para que le conozca, para que pueda llevar a cabo su voluntad, para que todos los detalles que hemos estado hablando de Efesios 5, del 22 al 31, se puedan llevar a cabo y que esa pareja, la pareja física, cada familia, pueda vivir la vida que Adán y Eva no pudieron vivir, reflejando el cielo en la casa como el modelo de Dios, de Cristo y la iglesia. Por eso Pablo dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Todas las parejas que son redimidas, son regeneradas y redimidas, tienen que considerar que su matrimonio, Dios lo está observando muy de cerca porque es su testimonio de lo que Él quiere hacer con Cristo y la iglesia. Así que cuando una pareja se está conociendo para casarse, una de las cosas que más usted nota es que hablan muchísimo, hablan mucho. Se llaman muchas veces al día, se buscan. ¿Y de qué hablan? Pues ellos hablan de sus sueños, de cómo va a estar, de cómo será cuando tengan su casa, de que dónde van a vivir, que qué cosas me gustan a mí, que qué cosas te gustan a ti. Y entonces comienzan a compartir y a conocerse más y más y más, y empiezan a intimar más y más, hasta que el novio le da la prenda de compromiso. Y empieza un proceso donde ella se da cuenta de que este es la persona con que ella se quiere casar. Y llega el momento que están deseosos de casarse, de estar juntos. Y llegan a ser, y si son hermanos de la iglesia, no solamente empiezan a conocerse de manera física y psicológica, sino que también pueden comenzar a intimar en el espíritu. Porque si logran ser uno con el Señor, ellos también van a ser uno para que se pueda consumar la promesa de que los dos serán uno. Que los dos serán uno. Y de hecho, cuando dice los dos serán una sola carne, no se refiere el término carne negativo que habla Pablo en el capítulo 8, sino se refiere a su persona humana, en su humanidad. Los dos van a ser unos en su alma, en su mente, y van a ser uno en su espíritu. Pero todo eso se da a nivel espiritual también como Cristo y su novia. Llega un momento que a veces la novia sabe lo que él está pensando y a veces ella sabe lo que él está pensando. Y los esposos llegan a un momento dado de que de mirarse ya sabe si está enojado, si no está enojado, si está preocupado, si le pasó algo, que uno lo disimule, se da cuenta. ¿Qué es eso? Hay una intimidad. Bueno, ese mismo nivel Dios anhela que tengamos con Él. En muchas ocasiones yo le he preguntado a un hermano y le digo, mira, podemos tener la reunión en tu casa este próximo martes, por poner una fecha. Me dice, yo no tengo ningún problema, pero déjame consultar con la hermana. ¿Cierto? Y si es al revés, que le dicen a la hermana, hermana, ¿usted cree que podemos hacer tal cosa en su casa? Yo no tengo ningún problema, pero déjame consultar con el hermano. O sea, así se supone, ¿no? Que sea. No que el hermano llegue y encuentre una reunión y no sepa nada. ¿Qué pasó ahí? La hermana va a buscar
buscar y conocer cuál es la voluntad de Dios, su voluntad, perdón, en esa situación. La pregunta que les hago es, ¿habían considerado que ese hablar con su esposo o con su esposa para indagar sobre la voluntad de su esposo o su esposa en ciertos asuntos prácticos pudiera ser exactamente igual de la manera como el Señor desea que nos comuniquemos con Él? Yo no sé si tu esposa, hermano Edgar, llega a tu cuarto y te dice, amantísimo Edgar, estoy aquí esta noche para hablar contigo. No, ella no hace eso. Ella le dice, Edgar, tengo algo que comunicarte, tengo algo que decirte, algo bien importante. Y él le dice, sí, dime. ¿Sabe? Necesitamos cambiar nuestra manera religiosa de ver a Dios. Dios nos está diciendo que somos su novia y que Él quiere ser nuestro esposo. Claro, hemos dicho que somos sacerdotes en función, pero en términos de nuestra relación con Dios, somos su novia. Y necesitamos comenzar a soltarnos de una manera íntima, fresca y espontánea para hablar con el Señor. Para hablar con el Señor. Y necesitamos ver la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de esta relación? ¿Cuál es la base para que Dios pueda tener esa relación de intimidad con nosotros? Salmo 110:3 es uno de esos versos maravillosos, especiales de la Biblia, llenos de la economía y el deseo de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes serán como el rocío desde el seno de la aurora. Que el pueblo se ofrezca voluntariamente muestra un acto de amor y de entrega absoluta. Este es el gesto que cambia completamente el universo. El hombre tiene la capacidad física, y cuando digo física me refiero a su vida natural, de no ofrecerse a Dios. Aunque tiene la capacidad física, no la tiene legalmente. Y de eso quiero hablar un poquitito, que no es el tema de esta noche. Pero cuando éste obedece la demanda legal de rechazar todo lo que no sea Dios, derrota al enemigo de Dios y Dios tiene la puerta abierta para hacer su voluntad en la tierra. Cuando la novia se acerca al novio no pensando en su voluntad, sino pensando en la voluntad de su novio, y busca qué cosas son las que le agradan a su novio o qué cosas son las que el novio desea, entonces el novio no tiene ningún problema. Al contrario, abre su corazón completamente porque no siente que hay alguien que lo está cuestionando o alguien que no comprende lo que él siente. Necesitamos aprender a acercarnos a Dios de esa manera. En español existe la palabra libre albedrío y en inglés dice free will, libre voluntad. A mí me gusta siempre aclarar que Dios no le dio al hombre una voluntad restringida, pero no le dio la libertad de que hiciera lo que quisiera. Él le dijo, ustedes no pueden comer del árbol. No pueden comer.
Si usted está frente al semáforo, usted no está restringido a cruzar el semáforo en rojo, pero usted no tiene la autoridad para hacerlo. Así que he sentido que muchas veces, no tanto los mayores, pero muchas veces los jóvenes sienten, yo soy libre, yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que yo quiera. No tenemos libertad. Estamos sujetos, si hemos recibido al Señor, estamos sujetos a nuestro amo. Así que por eso quería aclarar ese punto, porque nosotros, una vez que entramos en la relación de amor con el Señor, tenemos un pacto nuevo. Y ese pacto necesitamos someternos a Él. Entregarse libremente es diferente a entregarse por miedo, entregarse por conceptos religiosos, entregarse por que si no me voy a ir al infierno. No, eso no es lo que Dios quiere. ¿Saben? Entregarse es como cuando la esposa y el esposo se casan y ambos libremente se juntan sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de manipulación. Ellos se entregan como esposo y esposa y son uno y se aman. Ese tipo de intimidad es la que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Que nos entreguemos a Él voluntariamente. Sencillamente porque le amamos. Solamente eso. Voy a leer una nota muy jugosa, pero que básicamente resume todo lo que hemos traído hasta ahora en Éxodo 26. Aquí vuelvo a utilizar el Señor la palabra benevolencia amorosa. Dice, pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. 1. Que aquí se mencione el amor indica que la intención de Dios al dar su ley a su pueblo escogido era hacer de ellos personas que le amen. Y cuando digo ley, por eso expliqué, en este caso no se está refiriendo a la ley legal, se está refiriendo a Cristo como nuestra ley, como una persona que ha sido puesta dentro de nosotros. Así que Dios desea que una vez que el Espíritu ha entrado en nosotros, el Espíritu dador de vida ha entrado en nosotros, Él anhela que se despierte en nosotros un amor hacia Él. Al sacar a su pueblo de Egipto y darle su ley, Dios los cortejaba, buscaba atraerlos y procuraba ganar su afecto. Jeremías 2, 31, 32, Ezequiel 16, 8, todos esos versículos pueden leer después, indican que el pacto que entró en vigencia en el monte de Dios al ser dada la ley era un pacto a manera de compromiso matrimonial, por lo cual Dios desposaba a los hijos de Israel. Los 10 mandamientos, en especial los 5 primeros, establecían los términos de tal compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo. Uno de los que más resalta es: no tendrás otros dioses aparte de mí. Dios detesta la infidelidad y Dios no se comparte con nada ni con nadie. La función más elevada que cumple la ley es la de conducir al pueblo escogido de Dios a ser uno con Dios, tal como una esposa es unida con su esposo para que sean uno. A fin de que Dios y su pueblo sean uno, tiene que haber mutuo amor entre ellos. Y ese amor no nace de usted, porque el amor que hoy tienen las parejas se acaba en 2 o 3 meses. Ya después ya no tienen deseo de estar juntos.
Pero el amor que lo siembra el Señor, ese amor es para siempre. El amor entre Dios y su pueblo, tal como es develado en la Biblia, es primordialmente semejante al amor afectuoso entre un hombre y una mujer. A medida que el pueblo de Dios ama a Dios y pasa tiempo en comunión con Él, en su palabra, oiga, Dios le infunde su elemento divino y hace que ellos sean uno con Él, su cónyuge, iguales a Él en vida, naturaleza y expresión. La Biblia entera es un romance divino donde se nos relata cómo Dios corteja a su pueblo escogido y finalmente se casa con ellos. ¿No es maravilloso? Cuando nosotros, el pueblo de Dios, entramos en una relación de amor con Dios, recibimos su vida, tal como Eva recibió la vida de Adán. Esta vida es la que nos capacita para llegar a ser uno con Dios y lo que hace que Dios sea uno con nosotros. Guardamos la ley no al ejercitar nuestra mente y voluntad, sino al amar al Señor como nuestro marido y así participar de su vida y naturaleza para llegar a ser uno con Él como su agrandamiento y su expresión. ¿Pudieron ver cómo se entrelaza la relación matrimonial y cómo se entrelaza la relación entre Cristo y la iglesia? No puede haber manera, por más Biblia que usted sepa y por más que usted ore y por más que usted dice que ama al Señor, si su esposa está infeliz con usted en su casa, no hay manera. ¿Por qué? Porque tiene que darse esa relación a nivel espiritual. Porque si no existe eso, existe cualquier cosa menos el fluir de la vida divina en esa pareja. El amor del Señor que ha puesto en nosotros se debe irradiar también con nuestra pareja. Así que hay una conexión entre la oración y el trono y la vida matrimonial. Tenemos tres cosas aquí en juego. Tres cosas aquí en juego. Y quizás ustedes están esperando que yo les diga cómo orar y qué decirle a Dios y qué no decirle. Vamos a hablar de eso ahorita. Y enfatizando un poco más lo que acabo de decir, por eso estos versículos que están aquí, que ya los conocemos, hemos traído varias veces, tanto el de 1 de Pedro 3:7 como el de Malaquías 2:13. En ambos casos, Dios está advirtiendo, uno a los sacerdotes esposos y otro a los esposos: si ustedes tienen problemas con su esposa, su oración se corta. ¿Qué está diciendo el Señor? La vida matrimonial suya está íntimamente relacionada con su vida espiritual. De la manera como tú tratas a tu esposa o la manera como tú tratas a tu esposo, tú me tratas a mí. Me tratas a mí. Tú no puedes separar una cosa de la otra. Así que la oración, en el caso de Malaquías, la ofrenda de los sacerdotes, y en el caso de Pedro, la oración de los esposos, estaba ligada a su vida espiritual. Es bien serio. Si la esposa tiene problema con el esposo y el esposo tiene problema con la esposa, tiene problema con Dios. No importa quién tenga la razón. Tienen problema con Dios. Está detenido el trono. Está detenido el fluir del trono. Esto es bien serio. Por eso es que después que el apóstol Pablo presenta todos los versículos hablando de cómo debe ser la relación, Efesios 5, del 22 en adelante, el 31, de cómo debe ser la relación del esposo y la esposa mirándose Cristo en la iglesia, dice, porque somos miembros de su cuerpo. En otras palabras, todo lo que ustedes hagan aquí afecta el cuerpo de Cristo. El que Pablo incluye el verso de Efesios 5:30 en medio de la explicación del gran misterio es porque esta pareja, aunque son dos, son parte de una entidad corporativa, el cuerpo de Cristo. La iglesia, su expresión agrandada y novia en la tierra.
Podemos decir que ahora, lo dicho en Mateo 18-19, otra vez, de cierto os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Alguna vez usted ha aplicado ese versículo a usted y a su esposa? No, usted lo aplica con otro hermano. Pero nunca ha pensado que este versículo tenemos que aplicarlo más que nada a la relación de esposo y esposa. Si dos, ¿quiénes son dos? El esposo y la esposa se ponen de acuerdo, son uno en el espíritu, pueden tocar la voluntad de Dios y Dios puede escuchar el ruido en los cielos y le hablan a la tierra y su voluntad se cumple, como dice Oseas. Todo lo que acontece en la vida matrimonial de dos redimidos y regenerados, oiga, está siendo medido por Dios en su proceso de preparar su novia. Un termómetro, todos ustedes tienen luz eléctrica ahí, ya lo estoy viendo. ¿Saben? Le están midiendo la energía que gastan y al fin de mes le van a pasar factura. Está medido. Dios está midiendo también nuestra vida espiritual y más que nada la vida de esposo y esposa, porque esa es la que va a reflejar esta relación. Así que si tienen tal relación, entonces tienen el acceso abierto también para acercarse al novio real y verdadero para hablar y compartir. En muchas ocasiones, punto F, nuestras oraciones son más un trabajo que un tiempo entre dos enamorados. Hemos diseñado tiempos de orar y al finalizar nuestra mente vuelve a estar fuera de la atmósfera divina. Cuando hay una relación fresca y ferviente entre dos enamorados, los pensamientos de la novia siempre están con los del novio y viceversa. Por eso es que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:16, y le está hablando aquí a los novios y a las novias, está siempre gozoso. En otras palabras, no puede estar peleando, no puede estar discutiendo, no puede estarse quejando, hay que estar gozosos. Si estamos con el novio, estamos gozosos. Y después, orad sin cesar. Siempre que escuchamos la palabra orad sin cesar, nos imaginamos encerrados en un cuarto, orando de rodillas. No. Es la conversación suya con el novio todo el tiempo. Si está trabajando, o hable con el novio o la novia. La novia habla con el novio. Si está cocinando, hable con el novio. El novio está siempre disponible. Pablo nos dice, orad de vez en cuando, orad cuando tengas tiempo. No, oren sin cesar. ¿Qué es eso? Pues mire, ese es el hablar constante dentro de nosotros, el fluir del Espíritu, como nuestro novio que está deseoso de impartirse y compartir sus secretos, compartir su voluntad y compartir su deseo con nosotros en cada momento. Es maravilloso. Y el punto 5 dice, la novia se ha preparado. Qué maravilloso. La novia se ha preparado. Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos. Imagínense esa expresión, gocémonos y alegrémonos. Hay un cántico que lo cantamos mucho. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En otras palabras, ya está lista. Ya conoce, ya me conoce. Ya somos uno. Ya podemos tener el hogar que estábamos esperando. La preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores. Además, los vencedores no son individuos separados, sino una novia corporativa. Para este aspecto se necesita la edificación. Los vencedores no solamente son maduros en vida, sino también son edificados para formar una sola novia. La acción celestial solo se realizará en la tierra cuando la tierra, y pongo entre comillas, la novia,
desee lo mismo que el cielo. Esto es lo que llamamos hoy el ministerio de la iglesia. Hermanos y hermanas, el ministerio de la iglesia no consiste solamente en predicar el evangelio. Esto no quiere decir que no debemos predicar el evangelio. Significa que el ministerio de la iglesia no es meramente la predicación del evangelio. Consiste en traer a la tierra la voluntad que está en el cielo. Es decir, tocar el novio, conocer al novio, ver qué el novio desea y llevarlo a la práctica. Dios está entrenando y perfeccionando su novia para que ésta sea una con su deseo y su voluntad. Dios no se moverá, y aquí responde la pregunta original. Dios no se moverá a hacer su voluntad hasta que su novia armonice con su deseo. Si aspiramos a una vida de amor con Cristo por la eternidad, necesitamos morir a nuestros deseos particulares y dar todo nuestro ser en mantener una relación de amor y disfrute con nuestro novio y estar atentos a su deseo. De lo contrario, no seremos dignos de ser su esposa. No seremos dignos de ser su esposa. Las 10 vírgenes, habían unas que tenían aceite, es decir, estaban en el constante fluir de vida y del espíritu, y habían otras que aunque eran salvas, estaban muy cortas, es decir, no estaban teniendo suficiente comunicación y fluir de vida con su esposo, con su novio. Y es la voluntad de Dios, de que hablamos de estar conectados a la cabeza. Ahora estamos hablando de lo mismo, pero desde como Dios lo desea que nosotros lo veamos como la novia. Y quiero rápidamente pasar a que miremos desde otra perspectiva algunos versículos de Juan. Y ya está el novio, ya están decididos que se van a casar, pero él está hablando, ya están entrando en temas más prácticos de cómo se van a hacer las cosas. Y aquí está Cristo, el novio, le dice, oye, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que el Señor le está diciendo a la novia, por casa no te preocupes. Por casa no te preocupes. Papi tiene demasiadas habitaciones, así que tranquila. Versículos relacionados a esto, no lo voy a poder leer todo, pero dice en Hebreos 9:11, pero habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Así que el Señor abrió el camino. ¿Para qué? Para su novia. Él entró ahí para su novia. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan la historia que les traje todo el proceso de Cristo desde su encarnación hasta que llegó el Padre? Y cuando llegó el Padre lo recibió y se mezcló con el Hijo y vinieron a ser el Espíritu compuesto que luego fue impartido para producir la iglesia. Hebreos 1:20 dice que hizo operar en Cristo, ese poder que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué hizo? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el lugar, ahí estaba el Señor preparando el lugar para su novia. Se lo prometió y fue a hacerlo. Quiero aclarar que cuando dice sentarse a su diestra, se dice en el término de darle su confianza. Es como cuando dice, mi esposa es mi mano derecha, o este empleado que tengo aquí es mi mano derecha. No es la mano derecha, obviamente, pero en términos de confianza y responsabilidad, esa persona es su mano derecha. Así que el Señor sienta a Cristo en su diestra, a la
la mano derecha, en términos de su responsabilidad. Y vamos a ver por qué yo estoy enfatizando eso así. Luego le dice, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez. Así que no te preocupes, yo vuelvo y te voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, tú también estés. La casa está, los cuartos están, yo voy para allá, voy a preparar el lugar y finalmente donde yo estoy, yo no te voy a dejar, yo quiero que estés donde yo estoy. Ese es el novio. Ese es el novio. No sé cuántos de ustedes tuvieron un noviazgo largo y en donde después tenían que viajar mucho y llamarse. Y, yo necesito que donde yo estoy, tú estés. Tú no te puedes quedar por ahí más tiempo. Ya es tiempo, se acabó, vamos a hacer algo. El Señor le está diciendo a sus discípulos, pero Él está viendo la novia corporativa, no está viendo los apóstoles, está viendo la novia corporativa. Por eso Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Es decir que el Señor vino a la tierra y nos sacó de las garras del enemigo y hizo todos los procesos necesarios para impartir su vida, para llevarnos donde Él está. El 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí es que viene el juego de palabras interesante, que arriba decía que el Señor se sentó a la diestra del Padre, pero aquí dice ahora que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. O sea que nosotros estamos sentados en Cristo, pero Cristo está sentado en el trono. ¿Pero qué trono? ¿Es otro trono el de la diestra? Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 22:3? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán. No dice los tronos, dice el trono de Dios y el Cordero. Quiere decir que cuando el Hijo llegó donde el Padre, ya listo, el Hijo se sentó donde mismo se sentó el Padre y formaron una unidad espiritual. Pero no solamente se sentó el Hijo donde está el Padre, sino que también nosotros nos sentamos donde está el Padre y donde está el Hijo. Todo eso está en los lugares celestiales, hecho en la mente de Dios. Ahora, hay una advertencia que el Señor le hace a su novia. Ya le presentó toda esta maravilla, todo lo que tiene, dónde la pone, dónde la sentó, lo que va a hacer, lo que ya hizo con nosotros. Pero en este momento todavía el Señor no había resucitado. Y le dice, yo soy el camino. Yo sé que ustedes han visto esto muchas veces. Yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero véalo de esta manera. Le está diciendo a la novia, bueno, pero que esté claro que el camino soy yo. No hay otra opción. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es decir, tú tienes que seguirme a mí. No puedes confundirte con nada más. No puedes estar mezclada con nada más. Y dice, y la realidad, soy el camino, no hay otro camino, yo nada más. Y la realidad, sabemos que algunas verdades dicen, en algunas versiones dicen verdad, pero ambas palabras en griego están relacionadas. Pasa que en la versión recobro, el principio no es hablar de verdad en términos de logos, de conocimiento, sino de la realidad de todas las cosas. Y ahí el Señor le dice, ningún siervo puede servir a dos señores. O sea, mucho cuidadito, novia. No puede haber dos, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. Yo soy la realidad de todas las cosas. Tú no necesitas buscar a nada más que a mí. Porque si te buscas y te mezclas con otras cosas, corres peligro de que pierdas uno. Posiblemente voy a ser yo el que va
vas a perder. 12:25, el que ama la vida de su alma y la perderá, y el que aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Y dice, yo soy la vida, pero si tú no aborreces tu vida natural y si no quieres salir de tu ambiente, entonces no hay manera. Yo soy la vida. Si tú quieres preservar tu vida, la vas a perder. Pero si tú me sigues a mí como la vida, la ganas. Otro requisito, si me amas, guardas mis mandamientos. Así que yo voy a saber si tú me estás amando, si realmente tú guardas la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, una familia feliz. Papi va a estar contento porque sabe que tú me amas. Y si tú me amas, guardas la palabra, entonces papá va a estar contento también. Así que estamos todos juntos, vamos a la casa felices todos, no hay problema. Por eso dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la enamorada. Esa es la novia enamorada. No hay cabida para otra cosa que no sea el Señor. Por eso se repite otra vez. Fuimos sellados para eso. Otro aspecto, permanecer en amor sin ser atraídos por todo lo que no sea Dios. Juan dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este es un amor eterno. Una vez que hicimos el pacto, vamos a estar amándonos eternamente. Tienes que permanecer en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor? Buscando el novio, hablándole al novio, disfrutando el novio, comiendo la comida del novio. Y estamos constantemente permaneciendo en su amor. Si nos movemos fuera de esa atmósfera, entonces tenemos problemas. Y dice, todavía un poco, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo que todos conocemos, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. En otras palabras, no tenemos otra alternativa más que estar unidos al Señor. Y cualquier otra cosa fuera del Señor, todo lo que está en el mundo, entonces el amor del Padre, dice, no está en él. Es decir, si estás en el mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todavía le sigue hablando a la novia de la relación, de la vivienda, de la morada, donde están juntos, porque la morada es el Dios triuno mismo. Pero aquí ahora el Señor, y esto lo hemos traído, pero me gusta traerlo porque necesitamos verlo. Aquí el Señor le está diciendo, el mundo no me va a ver a mí, pero ustedes sí me ven. ¿Se acuerda que hablamos del Dios que se esconde? Los caminantes de Emaús. En Lucas 24:30, y aconteció que estando reclinado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo. Entonces los ojos le fueron abiertos y le reconocieron, mas él se le desapareció. Los caminantes de Emaús no estaban ejercitados para verlo, pero él los estaba entrenando, los estaba perfeccionando. Hizo lo mismo con los discípulos por 40 días. Él quería que se perfeccionaran, no para verlo en la dimensión física, sino en la dimensión del espíritu. Como dice en Gálatas 6:15, al final del versículo, sino en una nueva creación. Ahí es que estamos ahora, en una nueva creación. Por eso, 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante
A nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Es decir, la atmósfera que necesitamos vivir con nuestro novio no puede ser una atmósfera mental, no puede ser una atmósfera llena de religión, no puede ser una atmósfera llena de fantasía. Necesitamos entrar en una intimidad especial con nuestro novio para que lo podamos ver y lo podamos tocar. Y cuando decimos ver, estamos hablando de la atmósfera espiritual donde podemos entrar con Él, donde sabemos que Él es real. Pero el mundo no lo puede ver. Usted le habla estas cosas a la gente del mundo y no lo entienden, no lo van a entender. Ellos no lo pueden ver. Nosotros, a nuestro amado, a nuestro novio, sí lo podemos ver. Y ahora terminamos, pero le voy a traer algunos versículos. Ahora él ya no está hablándole a la novia de la casa, del papá, dónde van a vivir, las advertencias que le dijo cuando él se fuera. No, ahora está hablando con el padre sobre la novia. Ahora fue el hijo a hablar con el padre sobre la novia. Y está diciéndole al padre, oye papi, ya yo no voy a estar en el mundo. Pero ellos tienen allí. Yo voy a ti, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor le está diciendo al Padre, mira, esa es mi novia. Van a estar allí, van a estar solos. No permitas que se dividan. Porque si ellos se dividen de nosotros también. Que sean uno. ¿Cómo son uno? En el Espíritu. Yo les he dado tu palabra. En otras palabras, papi, mira, yo hice mi trabajo. El mundo los aborreció. Porque no son del mundo ya. Esa novia ya no es del mundo, no te preocupes, no está en el mundo. Ella no es del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que no te voy a pedir que los quites del mundo, pero guárdalos del maligno, guárdala, protégela. Ella es parte de la familia ya. Ella y yo somos iguales. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y vuelvo otra vez, para que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí, yo en ti. Y ahora le hace una petición al Padre bien seria, que también ellos estén en nosotros. Es decir, la promesa que le dijo a la novia, no te preocupes que papi tiene muchas moradas, no te preocupes que donde papi está estaremos nosotros. Ahora le está diciendo, yo sé que tú y yo estamos juntos, pero yo quiero ahora que ellos estén en nosotros. Y entonces le dice, pero esto no es para mí, eso es para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a hacerlo. Tráemela para acá. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, ella no es una muchacha con problemas. Ella es una buena muchacha, tiene un solo corazón, tiene una misma mente. Ellos son uno, ella es una sola entidad, igual que tú y yo somos uno. Tráela para acá. Y les he dado a conocer tu nombre. Y ellas te conocen, papi. Y le daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, mira, el amor que ella me tiene no es ni siquiera de ella, es el mismo amor que tú me diste, ahora yo se lo estoy dando a ella. De tal manera que cuando entremos en esta armonía, seamos una sola cosa. ¿Qué le parece? Y una vez que veamos todo esto, finalizamos el mensaje con el título. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué? Pedid lo que querráis y os será hecho. Es decir, después que tengamos esta relación de amor, de intimidad, siendo uno con el Hijo,
disfrutando el amor del Padre, nuestras oraciones no van a ser vanas. Y el hijo estaba tan claro que la novia no le iba a pedir cualquier tontería y que la novia no le va a pedir cualquier cosa, sino que va a pedir en armonía con la voluntad del Padre que está en él. Esa es nuestra vida de iglesia. Esa es nuestra atmósfera que se vive a su vez en nuestra vida matrimonial, pero está conectada de una manera inmensa en los lugares celestiales. Y Dios anhela que podamos crecer y madurar hasta que seamos completamente infundidos con su vida y su presencia. La vida cristiana no es un sufrimiento, la vida cristiana es un romance y debe ser un tiempo siempre de disfrute, un tiempo siempre de compartir con nuestro novio, y poco a poco esa relación se va a ir profundizando hasta que en cada momento podamos respirar e invocar y clamar y disfrutar su presencia sin importar la condición. El hermano Watchman Nee compartió esta palabra muchas veces de permanecer en el lugar santísimo, pero nunca supo, nunca se imaginaba que un buen día él iba a ser probado por fuego, y estuvo preso 20 años sin una Biblia, rodeado de gente que no creía en Dios. Y en esos 20 años, al final, él dejó escrito: no he perdido mi gozo. ¿Qué pasaba ahí? Él estuvo en esos 20 años en contacto y disfrute con su novio. Y el Señor aparentemente lo dejó preso, pero él estaba libre. Él estaba en la atmósfera divina. Él estaba disfrutando todo el tiempo. Así que cuando él murió, lo que hizo fue un traslado de su cuerpo físico a entrar a la atmósfera donde él se mantuvo por 20 años. Te traigo el ejemplo del hermano, porque no, quizás si le digo de Pablo y le digo de otros, sí, está bien, pero ese es un hermano que vivió en el siglo pasado. Vivió en mi siglo, donde yo nací, él nació también. Quiere decir que necesitamos comprender y profundizar. Y van a estar leyendo esta semana de la oración, pero todo el tiempo háganlo desde la perspectiva: él es mi amado, es mío. Somos su novia, y nuestras palabras, nuestro acercamiento, nuestra relación con ese novio es de intimidad y de confianza, y él se va a revelar a nosotros. Apocalipsis 22:17 concluye el mensaje y concluye Apocalipsis, y el espíritu y la novia dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Ahí ya la novia está lista para la boda. Después de todas estas experiencias de vida, de oración y de intimidad, y de vivir en armonía con la voluntad de su novio, ya la novia está lista. Dice, el Espíritu habla a las iglesias aquí al final de este libro. El Espíritu y la novia, la iglesia, hablan como una sola persona. Esto indica que la iglesia ha progresado en la experiencia que ha tenido del Espíritu, al punto de ser una con el Espíritu, quien es la máxima consumación del Dios triuno. Toda la revelación de la Biblia, esa es una nota que está en Apocalipsis 22:17, nos muestra el romance de una pareja universal. Es decir, el soberano Señor, quien creó el universo y todas las cosas, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien pasó por los procesos de encarnación, el vivir humano, la crucifixión, resurrección, ascensión,
y quien por último llegó a ser el Espíritu vivificante, se une en matrimonio con el hombre tripartito compuesto de espíritu, alma y cuerpo, el cual fue creado, redimido, regenerado, transformado y glorificado, y el cual por último constituye la iglesia, la expresión de Dios. En la eternidad, por medio de la vida divina eterna e insuperable en gloria, ellos vivirán una vida que es la mezcla de Dios y el hombre como un solo espíritu, una vida que es excelente en extremo y que rebosa de bendiciones y gozo. Esa es nuestra meta. Si hoy como novia aprendemos a orar, a hablar e intimar como nuestro novio y se establece esa relación de unidad que se proyecta a su vez en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de familia y forman los vencedores. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra los vencedores porque crea en nosotros cierto grado de impotencia. Y quizás pensamos, fulana puede, pero yo no puedo. No. Ser vencedor no es otra cosa que amar al novio sobre todas las cosas. Ser vencedor es aquel que rechaza el mundo para que el amor del Padre permanezca en nosotros. Esta es la mejor clase de oración que yo les puedo traer. Intimar y amar al Señor con todo nuestro ser y hablarle de una manera normal, espontánea y constante, cumplirá el deseo del Señor. Señor, gracias te damos por esta palabra. Permite que esta palabra pueda tener su fruto y pueda tener su resultado en nuestro vivir diario. Bendice a los santos que están escuchándola y tráele una experiencia profunda y genuina de compartir contigo como un solo espíritu en una relación íntima de novio y novia, hasta que al fin pueda ser nuestro esposo